artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual menciona: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y de las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a esta situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. El párrafo 2 nos dice: en los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables. El párrafo 3 nos dice que la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro al que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, nacionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. El párrafo 4 nos menciona: cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. El tema que me asignó la profesora lo relacioné con la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, de fecha 4 de julio del 2007. En el marco internacional está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. En el artículo 27 nos habla de la suspensión de garantías, el cual menciona: en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. En el tercer párrafo nos dice que todo Estado o parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en la presente convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. Los hechos del presente caso se suscitaron en algunas de las principales ciudades del Ecuador, cuando se vieron afectadas por los hechos de delincuencia y un clima de inseguridad y conmoción interna. Ante dicha situación, en septiembre de 1992 se dictó un decreto, el cual establecía la intervención de Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. El 6 de marzo de 1993, las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un operativo conjunto en una zona suburbana de la ciudad de Guayaquil, denominado Barrio del Batallón. El propósito principal del operativo era la captura de delincuentes, narcotraficantes y terroristas. Durante el operativo, miembros de las Fuerzas Armadas encapuchados con pasamontañas utilizaron explosivos para abrir puertas de las casas e ingresar a los domicilios de los señores Wilmer Zambrano Vélez,
Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña. Las 3 personas fallecieron debido a los disparos de los agentes estatales. Las víctimas del caso se encontraban junto a sus compañeras y algunos de sus hijos. A pesar de haber interpuesto una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables, por lo cual se tuvo que acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte consideró que en virtud del reconocimiento parcial de responsabilidad internacional por parte del Estado, cesó la controversia respecto del incumplimiento de las obligaciones consagradas en los artículos 8, 25 y 27 de la Convención Americana. La Corte determinó que disponer de una intervención militar con tan amplios alcances y en función de objetos a su vez tan amplios y difusos como los dispuestos mediante el Decreto 86, atentaba contra lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención Americana. En la Corte estableció que la suspensión de garantías debe operar como una medida estrictamente excepcional para enfrentar reales situaciones de emergencia, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las que las exigencias se daban en esta situación, y principalmente no constituye un medio para enfrentar la criminalidad común. La resolución que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos acepta el reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional efectuadas por el Estado por la violación de derechos a las garantías judiciales y a protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en relación con las obligaciones de respetar y garantizar derechos establecidas en el artículo 1.1 de dicho tratado. Dicha sentencia, desde mi punto de vista, se relaciona con el Estado Social de Derecho, que nos menciona Jürgen Habermas. Nos dice, en el Estado Social de Derecho, la teoría de los derechos fundamentales debe orientar a la praxis política en cuanto a las normas básicas del sistema y por lo que entraña de las máximas guías de proceso transformador de la sociedad. Crawford, en su construcción teórica, sitúa explícitamente el fundamento de los derechos humanos en la naturaleza humana, en el conjunto de necesidades y capacidades naturales, y entiende que puede existir una limitación en su disfrute cuando el individualismo poseído conduce a excluir a determinadas personas o a grupos de la plena satisfacción de sus necesidades, por lo cual lo relaciono con mi tema, suspensión de garantías. Bueno, compañeros, pues de mi parte es todo, espero la estén pasando bien, les deseo una excelente tarde.